Andreita, no se puede iniciar video para vernos. ¿Perdón? No puedo prender mi cámara. Está la opción limitada para abrir cámara del panelista. A mí tampoco me permite, Andrea. A ver, me confirmo. Parece. Muy buenas tardes con quienes han podido ingresar a la sala. En breve iniciamos. Esperamos un par de minutos que se integren más personas. Gracias.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos esta tarde. Mi nombre es José Pacheco Guerra. Les hablamos desde Perú, la Escuela Meritum Business School. Y les agradecemos por su presencia a esta convocatoria. A partir de una iniciativa de un colega mexicano, para poder compartirles un tema bastante particular. En esta oportunidad tenemos a un especialista peruano, es el ingeniero Jorge Temoche. Él es ingeniero informático, experto en seguridad de información y tiene mucha experiencia en los rubros de banca, medios de pago, y es docente de una de nuestras especializaciones que tenemos en vigencia. Hemos trabajado para compartir con nuestros hermanos en Latinoamérica una especialización de compliance con un enfoque empresarial, con docentes de toda la región, desde México hasta Chile. Eh, Probablemente ahora tengamos un espacio para comentarles algo de ello, pero sin más, los dejo con Jorge. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, José. Buenas tardes, bienvenidos al webinar de cumplimiento orientado a ciberseguridad. Hemos preparado un pequeño extracto de lo que vamos a tocar en el curso de especialización que tenemos de compliance, enfocado o desde el enfoque de seguridad de la información, que es un punto, vamos a decir, bastante importante, muchas veces visto desde el punto de vista de cumplimiento. Es decir, al oficial de cumplimiento se le asignan ciertas responsabilidades de cumplimiento en cuanto a seguridad de la información, con normas técnicas legales que pueda haber en cada uno de los países en los que se presentan estas normas. Eh, Vamos a empezar con la proyección de la presentación. Por favor, interrumpirme en cualquier momento en el que tengan alguna duda o consulta para poder hacer más ameno el webinar. Iniciamos con la parte de los estándares y el cumplimiento de estos. He podido listar algunos de los estándares internacionales más comunes con los que posiblemente se hayan podido topar en un momento. Uno de estos, por ejemplo, es el de PCI DSS o PCI 3DS, que son estándares de medios de pago, de cumplimiento en cuanto a protección de datos del tarjetaviente. Hay otros, como SOX, enfocados específicamente en seguridad de la información, en la protección de los procesos en general que puede haber dentro de una empresa, y otros como protección de datos personales en la Unión Europea, que es la GDPR, o IPA, que es protección de información sanitaria dentro de Estados Unidos. Está resaltado el de normas locales porque en muchos casos hay entidades gubernamentales ante las cuales se tiene que cumplimentar con ciertos requisitos. Por poner un ejemplo, de manera local en Perú, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, exige tanto a bancos como financieras o cajas el cumplimiento de ciertas circulares, como la circular G139, de continuidad de negocio, en el que se exige tener un sistema de continuidad de negocio, y la circular G140, que exige tener un sistema de gestión orientado a seguridad de la información. Para hacer un Perfecto. pequeño paréntesis, ¿sí, José? Sí, perdón la interrupción. Todavía no se está proyectando la presentación. Ah, disculpa. A ver, nuevamente. Ahora sí estamos. Perfecto. Ok, Gracias. disculpa. Eh,
Para hacer un pequeño paréntesis entre la definición específica de seguridad de información y ciberseguridad, para poder hacerlo más fácil de entender, ciberseguridad se podría captar como una parte perteneciente a seguridad de la información, ya que seguridad de la información abarca no solamente a activos tecnológicos o digitales, como servidores, POS, bases de datos o similar, sino que abarca más allá. Un activo de información se considera también a los procesos dentro de una empresa, información que se tenga de forma análoga en papel. Inclusive las personas son consideradas activos de información. Mientras que ciberseguridad hace el enfoque de protección de los activos tecnológicos o digitales únicamente, y que si bien abarca una gran parte de todo este proceso, no engloba todo como sí lo hace el término de seguridad de la información. Ahora, independientemente de los requerimientos que podamos tener por algún estándar internacional o norma local, se encuentran los marcos de trabajo y los marcos o frameworks de buenas prácticas. Dentro de esto está marcado la ISO 27001 como la estrella dentro de todo esto, porque es la que define los parámetros para un sistema de gestión de seguridad de la información. Y la 27002, que especifica los controles aplicables para poder cumplir con esta norma inicialmente. En paralelo a ello, existe también el framework de ciberseguridad de NIST, CIS, SOC, que principalmente se enfoca en auditorías por puntos específicos de seguridad, como por ejemplo seguridad física o data centers, y FISMA. Por favor, les recuerdo, si tienen alguna duda o tienen consulta, para poder esclarecerla en vivo antes de pasar a algún siguiente slide o tocar algún otro tema adicional. O tal vez algún punto que tengan presente en el día a día y quisieran aprovechar en consultar. Lo siguiente es el manejo de riesgo, porque es un punto sumamente importante y sobre el cual se van a basar los controles y el inventariado de información dentro de todo el flujo de seguridad de la información. La gestión del riesgo comúnmente se delega en base a un framework específico para seguridad de la información, pero tomando puntos correspondientes al riesgo operacional o riesgo de toda la empresa. Lo común en un departamento de riesgos es que se encuentre la parte de riesgo operacional, de contenido de negocio y de seguridad de la información. Muchas veces tercerizando o dejando la parte de ciberseguridad a departamentos como la de tecnología. Lo común es que después de hacer el análisis de todo el riesgo operacional, para esto hay un framework bastante específico como COSO, por ejemplo, se toman datos importantes como el apetito de riesgo o la cuantificación del riesgo o lo que es aceptable como pérdida para la empresa, y estos datos sirven para establecer la estrategia que se va a tomar de seguridad de la información y por ende la metodología específica para tratar vulnerabilidades y amenazas de seguridad y de continuidad de negocio. Acá, para hacer un pequeño paréntesis, en que seguridad de la información abarca una pequeña parte de continuidad de negocio y se encuentra dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y como parte de continuidad de negocio, hay ciertos puntos o parámetros que se deben tener en consideración. Por ejemplo, el plan de continuidad de negocio, es decir, procesos específicos para asegurar la continuidad de un servicio o un producto que esté ofreciendo la organización, en el caso de ciertas eventualidades, y por poner ejemplos cualquiera, el de pérdida de internet, de flujo eléctrico, de caída de algún servidor crítico o similares. Un DRP, que es un plan de recuperación de desastres, en el caso de que se haya perdido algún activo y se tenga que regresar pronto a ejecutar el proceso o dejar en línea el servicio que ofrece la empresa. Y dentro de esto, pues hay ciertos indicadores específicos como RPO y RTO, que son tiempos aceptables según el apetito de riesgo,
para poder regresar a la normalidad de los servicios o los procesos. Por el lado de seguridad de la información, como comentaba hace un minuto, ciberseguridad es algo que se encuentra embebido dentro de seguridad de la información. No es un flujo aparte o no es algo que se encuentra totalmente independiente. Muchas veces las estrategias que se toman de seguridad de la información se traducen en controles aplicables para ciberseguridad. Y ya aterrizando el tema de ciberseguridad específicamente, hay programas puntuales, programas no de software, sino programas de procesos orientados a cada uno de los controles que se pudiesen requerir en ciberseguridad, como por ejemplo, control de accesos lógicos que permiten tener visibilidad de los accesos que tiene cada una de las personas a los programas o ambientes específicos por medio de dispositivos biométricos que tuviese la organización. Tenemos la parte de gestión de identidades para poder permitir un nivel de acceso específico a cada uno de los roles que se tienen definidos, programas de monitoreo, de redes de la organización, de atención de incidentes específicos de seguridad de información, de gestión criptográfica, de gestión de seguridad física, y diversos otros programas que van a ser cada uno de ellos los pilares que sostienen la capa de ciberseguridad dentro de la organización. Para tocar a detalle cada uno de estos requeriría más tiempo, pero nuevamente, si es que tienen consultas, las podemos resolver rápidamente. Como parte de la gestión de riesgo, ya que en base a esto se forman los controles que aplican a cada uno de los problemas o riesgos que vamos a querer mitigar, es la columna vertebral de todo el sistema de gestión de seguridad de la información. Y esto se divide en 5 partes bastante específicas, por llamarlo de cierta manera. ¿Qué es la parte de identificación de activos? Todo esto, claro que va a estar establecido dentro de la metodología, porque se tiene que definir primero el método de trabajo que se va a tener para gestionar el riesgo. Como siempre, proveniente del nivel de apetito de riesgo que pudiese tener la organización, y esto está especificado por el directorio de la compañía. Es decir, cuánto dinero es aceptable perder por cada uno de los tipos de vulnerabilidades o riesgos que pudiesen haber, o el impacto reputacional que pudiesen tener, o el impacto operativo. En base a estos indicadores es que se hace toda la gestión de riesgo. La primera etapa es la identificación de los activos. En base a estos activos, que pueden ser procesos, personas, bases de datos, servidores, hardware de algún tipo, se tienen que categorizar para poder tener un nivel de criticidad o de importancia por cada uno de ellos. Una vez identificados los activos, se pasa a un proceso de análisis en que básicamente se ve el proceso en general, los activos que intervienen, el nivel de criticidad, y en base a eso se puede definir qué tan crítico es un proceso, qué tan vulnerable puede ser un proceso o un activo, y se identifican las posibles vulnerabilidades o amenazas que pudiesen ser explotadas. Se pasa a la parte de tratamiento de riesgo, que según lo establecido por la norma 27001, puede ser la remediación del riesgo, la mitigación, que significa reducir el riesgo inherente para que el riesgo residual pudiese tener un nivel más bajo y aceptable, la aceptación del riesgo, que es lo menos recomendable, que decir que se acepte el riesgo sin importar a lo que pudiese conllevar su explotación, o la transferencia a un tercero especializado para que pueda aceptar o remediar el riesgo. Una parte importante que muchas veces no se tiene en consideración es la comunicación del tratamiento del riesgo, y no solamente el directorio, sino en un comité de gerencia, a los stakeholders que pudiesen estar involucrados, para que tengan conocimiento de cómo es que se está tratando el riesgo de un proceso del cual ellos tienen una supervisión o una dependencia,
Y el último punto es periódicamente tener un punto de mejora en base a estos análisis de riesgo que están orientados a los activos de seguridad de la información. Uno de los puntos importantes y a lo que he querido hacer foco dentro de lo que se va a tocar en el curso de especialización de compliance, en la parte específica de seguridad de la información, es independientemente de la gestión de riesgo que va orientado hacia los temas de ciberseguridad, es uno de los puntos o enfoques de los que no se suele tener visualización dentro del proceso de ciberseguridad, como por ejemplo el de gestión de incidentes. Esto es un proceso mucho más amplio, estamos viéndolo de una manera resumida, pero nace desde una gestión de vulnerabilidades que se pueden tener de los activos, es decir, sistemas operativos desactualizados, software no licenciado, vulnerabilidades que nacen de alguna configuración de activos que podemos tener expuestos en Internet, y todo este conglomerado es la gestión de vulnerabilidades de los activos de seguridad de la información. Posterior a esta gestión de vulnerabilidades, viene un proceso de monitoreo. Posiblemente han logrado escuchar sobre los Cyber SOCs o SOC tercerizados, que son equipos que se encuentran 24 horas, 7 días a la semana haciendo el monitoreo de la red de la organización, intentando detectar algún tipo de posible ataque o intrusión o fraude interno. Y posterior a esto, en una tercera capa, viene la parte de gestión de incidentes, que es a lo que estamos haciendo foco para poder ponerlo como una muestra, un topic de los que vamos a tocar en el curso de especialización de compliance. Dentro del proceso a alto nivel de atención a incidentes y lo que se está proyectando actualmente es en base a las buenas prácticas de NIST, que es un framework de ciberseguridad. Esta gestión de incidentes de seguridad de la información se recomienda que se divida en 4 etapas principales, siendo la primera y primordial la de preparación, la de tener controles preventivos que puedan hacer frente a algún posible ataque, intrusión o mal uso de los permisos que se tienen para algún software o algún programa. Una vez detectado el incidente, viene la parte de análisis para poder ver el alcance que tiene el posible ataque, la posible explotación de alguna vulnerabilidad o de intrusión que se haya podido tener. Una vez que se ve el alcance completo y se identifica cuál es el vector de ataque, es que se pasa a un proceso de contención. En el proceso de contención se intenta evitar que se expanda el ataque, y por poner un ejemplo específico, si es que es una persona que está ingresando a un software porque tiene los permisos para hacer alguna acción no aprobada, se ve a qué otros dispositivos o qué otros programas pudiese estar ingresando, con la finalidad de detener el ataque hasta cierto punto y no pueda dañar más activos, para posteriormente poder ejecutar en caliente, como se dice técnicamente, o ejecutarlo mediante el proceso en general del propio ataque, evitar que sigan filtrando información o extrayendo data que pudiese ser sensible. Se cierran los accesos, regresando al esquema o al ejemplo de intrusión, y una vez contenido el ataque, se pasa a la parte de lecciones aprendidas. Lo recomendable es tener una base de conocimientos para depositar esta información en base a incidentes previos y ayudar, 1, a una contención futura y 2, a aplicar controles preventivos. Independientemente de la gestión de incidentes de ciberseguridad, hay muchos otros programas, y como comenté previamente, que se deben tener en consideración para tener un nivel de seguridad aceptable dentro de la organización en cuanto a seguridad de la información, o más orientado a nivel técnico a ciberseguridad.
Lo lógico de esto es tener diversos programas que funcionen y se comuniquen entre sí para tener un nivel de especialización en cada uno de los procesos y los controles preventivos que se tienen para ellos. Lo común en una empresa y lo más básico es la gestión de identidades, la gestión criptográfica, que básicamente son los métodos de cifrado que se utiliza para que no puedan acceder a información directamente, o si es que se llega a acceder, esta no pueda ser legible. La gestión de accesos lógicos, que previene ataques de intrusión o previene que se haga un mal uso de algún acceso. La gestión de incidentes, como lo acabamos de ver hace poco. Gestión de vulnerabilidades, que prevé el tener una vulnerabilidad explotable dentro de cualquier activo de información. Y un punto importante, que es el monitoreo de seguridad, que debe ser permanente o que al menos debe ser orientado a los activos más críticos. Sobre estos puntos en general de seguridad y sobre la gestión de riesgo que va orientada a ello, si es que no se tiene la comunicación o el enlace o el proceso definido dentro de la organización, es difícil estar preparados ante cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de auditoría que pudiese recibir la organización a nivel de cumplimiento de estos estándares. Digamos que estos programas es la base o los pilares sobre los que deberían iniciar un proceso de cumplimiento en cuanto a la gestión de ciberseguridad. No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar la presentación. Lo ideal es que esto sea lo más fluido posible y poder absorber algunas dudas que tengan en el día a día en cuanto al cumplimiento de seguridad de la información. Jorge, en tanto se animan a hacer o plantear alguna pregunta, Sí, eh, a partir de lo que tú nos estás comentando, ¿tú crees que nos podrías dar algunos ejemplos, en tanto que las personas que hoy día nos acompañan, en su mayoría son oficiales de cumplimiento o tienen un rol muy cercano a esta actividad? eh, un par de ejemplos de fraudes internos que se pueden dar en una organización, cualquiera sea el sector, o de pronto tienes idea de algún sector en especial. por supuesto. Eh, Les puedo comentar un par de ejemplos. Uno de estos es un evento, no de intrusión per se, pero es un evento de seguridad importante. Ocurre en un banco local, acá en Perú. En realidad, la causa raíz del incidente fue bastante sencillo. Se ve que hubo colusión, se ve que tuvo que haber un trabajo de detección no ejecutado correctamente, que posteriormente se tuvo que hacer con un equipo forense. Y para poder hacerlo de manera resumida, fue que en el banco los accesos de un empleado, los accesos al sistema de administración financiera de este banco, un empleado ya cesado de hace un mes, es decir, si el cese se ejecutó en septiembre, el ataque se ejecutó en octubre, no fueron dados de baja a tiempo, parte de un proceso de gestión de control de accesos que debió haber sido establecido previamente y ejecutado. Este empleado cedió sus accesos a personal tercerizado que trabajaba en el edificio. Este personal tercerizado no ejecutaba ninguna tarea informática, era un equipo de vigilancia que ingresó a un terminal de la sede administrativa del banco, ingresó con las credenciales del sistema financiero, eh, ejecutó un comando que no es nada complejo, es bastante sencillo porque es dentro de una interfaz gráfica, es decir, que puede ver los botones y las opciones. Y lo que hizo fue empezar a hacer desviaciones de dinero de una cuenta a otra cuenta, como si fuese el cajero de una agencia. Empezó a hacer desviaciones a 3 o 4 destinos de cuentas internacionales, hasta que dentro de 45 minutos posterior a iniciar el proceso de transferencias de montos pequeños para que no dispare la alerta del proceso de monitoreo, que es uno de los programas de ciberseguridad que justo estaba comentando,
Después de 45 minutos de ver que de diversas cuentas se repetía un monto menor, muchas veces hacia unas mismas cuentas de destino, en este caso alrededor de 3 o 4, recién ingresó el proceso de gestión de incidentes del banco, pausó todas las transacciones menores a ese monto, en este caso eran a 100 soles, las transferencias eran en base a 60, 70, 80, y recién trayendo un equipo forense propio del banco, 2 horas después de haber iniciado el ataque y 45 minutos después de haberse iniciado el proceso de contención, es que el equipo de forenses pudo determinar que era una cuenta de un usuario cesado o un empleado cesado que estaba haciendo estas transferencias a cuentas del extranjero. Entonces, como parte de la lección aprendida de este pequeño ejemplo es, uno, el proceso de monitoreo no tenía indicadores de compromiso bien establecidos. Dos, no hubo una gestión correcta de control de accesos lógicos, que es la baja alta de usuarios al momento de la contratación y cese. Tres, no hubo controles preventivos para evitar que un usuario externo pudiese ingresar solo con usuario y contraseña al sistema financiero del banco. Y cuarto, es que en vez de poder visualizar esto como parte del monitoreo, se tuvo que traer un equipo forense para revisar desde dónde se estaban haciendo las transferencias o el fraude. Este es un caso real que se dio en Perú. Por motivos legales no podría decir en qué banco es que ha sucedido, pero es un caso real de carencia de controles y procesos de ciberseguridad. Claro que esta falencia viene siendo delegada de toda una gestión de riesgos previa que no ha establecido controles puntuales para prevenir esto. Este es un caso de fraude en un banco local, pero fuera de los posibles casos de fraude que pudiesen haber, que se hagan por medios digitales, existen también escenarios de ciberataque. Lamentablemente también en este banco sucedió 2 años o 3 años antes de este incidente, un ataque de ransomware. Un ransomware es un virus, por llamarlo de cierta manera, que infecta una máquina, en segundo plano cifra toda la información, es decir, la vuelve ilegible, y una vez que toda la información de este disco se encuentra cifrada, pide un rescate para poder liberar la información o devolver la información a la organización. Este banco sufrió en uno de sus servidores, no en una laptop o en una PC de escritorio de un empleado, sino en uno de los servidores donde procesan aplicaciones del banco. Se infectó de un malware. La causa por la que se infectó, es decir, la raíz del problema, fueron 2 casos puntuales. La primera es que en el centro de cómputo, en el data center donde se trabajan, no tenían los controles para ver qué es lo que hace el administrador de sistemas al momento de ingresar, o sus procesos de transferencia de información no estaban bien definidos. Ingresó un USB que anteriormente lo había ingresado a su laptop personal, después a la laptop del trabajo y después al servidor en producción. Al ingresar el USB, se movió lateralmente el malware, infectó el servidor y después de 2 o 3 días de haber cifrado toda la información, es que no permitía trabajar. Y los programas que estaban contenidos en el servidor ya no podían seguir funcionando. Por poner un ejemplo sencillo, si este pudiese haber sido una billetera virtual, cuando el cliente accede a la página web e intenta hacer un movimiento de dinero de una cuenta u otra, o intenta hacer una compra por internet, no hubiese podido, porque la billetera virtual no estaba habilitada, porque no se tenía respuesta de la página web al servidor, porque este estaba infectado. Entonces, lo que dictaminan las buenas prácticas es tener una gestión de respaldo para poder limpiar este servidor desde un punto de resguardo de 24, 12, 48 horas atrás y dejarlo en funcionamiento. O
2, tener un servidor que haga exactamente lo mismo, llamado un servidor de contingencia o una alta disponibilidad, al que pueda ser consultado para que no haya una caída del servicio hacia el cliente. Entonces, recién cuando este virus infectó todo el servidor, es que contuvieron el ataque para que no se moviera a servidores de manera lateral, pero el servicio estuvo caído durante 24 horas hasta que pudieron levantar nuevamente el servicio y progresivamente cada uno de los datos o información correspondiente a los clientes por no tener una gestión de respaldo. Una vez contenido el ataque y una vez levantado su sistema secundario, es que pudo continuar trabajando el banco. Sin embargo, con aproximadamente 1 a 2 días de afectación y sin información de todos los clientes. Nuevamente, las lecciones aprendidas de esto es, 1, que no ha habido una gestión de respaldo, que es un control preventivo. No ha habido una gestión de servidores de contingencia, que también es un control preventivo. Todo esto proviene de la gestión de riesgos. Y 3, no ha habido controles para el acceso físico a los servidores y el manejo de activos de transmisión de información. Esto resulta en pérdida económica para la organización porque son 24 o 48 horas que no ha podido hacer transacciones en uno de sus productos. Entonces, tenemos un ejemplo de casos de intrusión, de acceso no autorizado, y tenemos un caso de malware dentro de servidores productivos de la organización. En ambos casos está dentro del enfoque de la gestión de ciberseguridad y en ambos casos ha tenido una repercusión para la organización, muy aparte de la baja a nivel de imagen, está la pérdida operativa. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta o algo que se asemeje que hayan podido ver en el día a día para poder resolverlo. A ver, Jorge, vamos a ver si es que hay alguien en el chat que tiene alguna duda. La verdad es que yo tengo como 10 preguntas que te podría compartir, pero es muy interesante y generalmente no se abordan estos temas y siempre un oficial de cumplimiento requiere conocer un poquito más en profundidad estos temas para en el momento de hacer su mapeo de riesgos con los especialistas, tener claro qué temas pueden afectar. Indudablemente los ejemplos que tú nos pones son en el sector financiero, probablemente por las características de otros sectores sea menos complejo o de menor impacto la posibilidad de una irrupción como la que tú nos cuentas de este ataque externo. En una organización un poco más simple, si se quiere, en términos de volumen de operaciones, si tuvieras tú 1 o 2 recomendaciones que hacerle a un oficial de cumplimiento a efectos de que pueda tomar esas recomendaciones y posiblemente, si es que no las había considerado previamente, de manera inmediata plantearlas en la organización donde tienen la responsabilidad o el rol como oficial de cumplimiento. Por supuesto, lo primero es para prevención de fraude y yendo por la parte de controles de ciberseguridad fuera o en paralelo a la gestión de cumplimiento que se pueda tener por algún marco legal. El consejo más acertado sería para prevenir o reducir en una gran cantidad el riesgo por fraude interno y que lo han visto en realidad en varios casos, es el primero, la gestión de accesos lógicos, es decir, los permisos que se otorga a algún empleado. Y para esto existe un término que es least privilege, es decir, dar a cada empleado el menor privilegio posible para efectuar su trabajo. Es decir, si mi trabajo únicamente es cargar información, no tener acceso a listar esta información, hacer comparativas o descargarla, sino únicamente ingresar los datos. Y el otro es una gestión adecuada de accesos, tanto para altas, bajas o modificaciones. Es decir, si yo he trabajado en contabilidad durante 2 años
y este mes decido cambiar a un área independiente como por ejemplo marketing, no debería seguir teniendo los accesos a finanzas para hacer gestiones, consultas o algún tipo de pago. La primera recomendación es esa, la gestión de control de accesos es sumamente importante. Y en empresas de diferente envergadura, es decir, de diferente tamaño, eh, la gestión de vulnerabilidades, es decir, la parte que ve la actualización de los sistemas operativos, de los protocolos de seguridad que tienen en sus páginas web, es una parte bastante importante porque esto ayuda a ejecutar un fraude interno. Es decir, hay un montón de parches nuevos que salen cada día para cada sistema y no tenerlos actualizados deja una puerta abierta para personas con poca experiencia en informática a poder hacer uso de esto y filtrar información que pueda ser utilizada posteriormente para un fraude. Serían las principales recomendaciones, José, para empresas tal vez no tan grandes y que son vistas en el día a día y son bastante comunes. Ok, muchísimas gracias, Jorge. No sé si alguno de los participantes tuviera una pregunta. No veo nada en el chat. Bueno, con eso terminamos, Jorge, la presentación. ¿Tienes algo más que compartirnos? Solamente eso, en realidad, para poder ahondar este tema con mucha más disponibilidad de tiempo y más a fondo, tal vez de una manera un poco más pausada y con los ejemplos que tenemos preparados, en realidad es invitar a los participantes al curso de compliance que dio inicio la semana pasada, para que además de ver el enfoque de seguridad de información o ciberseguridad, lo vean desde el enfoque de cumplimiento con los panelistas que tenemos de diversas partes en toda Latinoamérica. Buenísimo, muchas gracias, Jorge. Eh, yo compartirles a las personas que nos están acompañando una invitación. El día de mañana tenemos también un webinar con dos profesionales que son parte del equipo docente que con Jorge han preparado la especialización. En este caso son Olga Pontes de Brasil. Aquí les estoy mostrando un poquito. Olga Pontes es brasilera, ella es la actual oficial de cumplimiento de Odebrecht en Brasil. Hoy día se llama Novonor. Y también está mañana Marcelo Seckner. Marcelo Seckner ha sido director de gobernanza y cumplimiento en Petrobras. Estos dos profesionales mañana nos van a brindar en la noche, a las 7 hora de México, una clase magna que está dentro del marco de la especialización que les estamos compartiendo, que les estamos comentando. Esta es la clase magna que les estoy mostrando. Olga Pontes y Marcelo Seckner nos van a comentar cómo o cuál ha sido el rol de ellos como oficiales de cumplimiento en estas dos empresas, ¿no? Odebrecht y Petrobras, que han sido parte del escándalo del caso Lavallato, un caso, además de mediático, de mucho impacto en la sociedad latinoamericana, inclusive en los Estados Unidos, por el nivel de corrupción que afectaron no solamente los funcionarios, sino los más altos directivos de estas empresas, y que aún en muchos países siguen en rigor los procesos judiciales, y este impacto ha sido muy grande. En la especialización que nosotros hemos preparado, tenemos, además de presentarles ello, sobre la base de lo que son los 7 pilares del compliance, que es una propuesta muy difundida en España y en Brasil, en nuestra región, que es el país que está más desarrollado en estos pilares. Hemos trabajado con un equipo de docentes de diversos países, que son los que tienen ustedes aquí. Desde México está Javier García, él es director en una compañía de seguros en México. Él está participando como docente, acompañado con profesionales de diversos países.
que van a desarrollar bajo ese esquema de los 7 pilares todo el espectro de lo que es el compliance alineado a la ISO 37301 y particularmente aplicando una metodología que es el método de caso, donde los profesionales que participen de esta especialización van a tener la posibilidad de, desde cada pilar, ir analizando los casos, de 3 casos reales, una de la compañía Amazon, que se vio envuelta en un problema a través del cual fue sancionada de manera importante, el caso Lavallato, donde vamos a ver todas las implicancias que hubieron en estas 2 empresas que fueron parte del grupo de compañías que fueron involucradas en este caso judicial, y ha sido o ha sido mediático y ha tenido una trascendencia importante, como les decía. Y el otro caso es de la empresa Corpesca, es una empresa chilena, la primera persona jurídica en ser sancionada en Chile, y esto ha sentado un precedente donde consecuencias de ello han sido el encarcelamiento de un senador en Chile, una diputada, el gerente general de la compañía. Así es que vamos a desarrollar todos estos aspectos en esta especialización. Eh, toda esta especialización está siendo grabada y a disposición de los estudiantes que se puedan incorporar en la misma. La primera sesión ha sido una sesión introductoria, explicando la metodología. Si ustedes participan el día de mañana en esta presentación que nos van a hacer estos oficiales de cumplimiento de Odebrecht y Petrobras, Olga y Marcelo, estarían ya teniendo algo de información de lo que es la especialización, y en la semana tendríamos ya el inicio de la aplicación de la metodología, en donde vamos a poder analizar estos casos que les he mencionado, y vamos a poder profundizar en todos los aspectos relacionados a los pilares del compliance, donde vamos a ver aspectos como el apoyo de la alta dirección, cómo se mapean los riesgos y qué controles debemos tener, políticas y código de conducta, cómo planificar todo ello, cómo es que debemos encarar la formación y la comunicación dentro de nuestra organización, quienes somos responsables de cumplimiento, cómo establecer canales de denuncia en nuestros sistemas de prevención, qué medidas disciplinarias debemos adoptar dentro de nuestro programa, cómo hacemos la evaluación y seguimiento de las operaciones, cómo enfrentamos una auditoría, y por último, el pilar séptimo, que aborda la mejora continua. Todos estos aspectos que están expuestos aquí nos van a dar una luz de cómo debemos enfocar esta responsabilidad como oficiales de cumplimiento. Y si esto es poco, hacia el final de la especialización vamos a tener a una fiscal colombiana que nos va a exponer, nos va a trasladar todo lo que significa la implicación de un oficial de cumplimiento involucrado o que ya está siendo partícipe de investigaciones penales por lavado de activos, por ejemplo. Ella, dentro de su rol como fiscal en Colombia, ya ha logrado un hito, que es poner también tras las rejas o poner preso a un oficial de cumplimiento. Marcia es la fiscal, Marcia Rodríguez nos va a compartir con mucho detenimiento esto, y es bastante interesante porque nos permite no solamente ver qué aspectos de nuestra responsabilidad debemos tener claros para que sea efectivo el sistema de prevención que implementemos en nuestras organizaciones. Y para cerrar, vamos a tener la visión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta nos la va a brindar Daniel Jiménez, también es colombiano. Él ha escrito varios libros, ha sido asesor de las unidades de inteligencia financiera de Bolivia, de Perú, de Colombia, por supuesto. Dicta en universidades de México y España, experto en corrupción. Así es que
nada, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy. Conozcan un poquito a los docentes que nos acompañan. Como les mencionaba, tenemos a Karine Esla, ella es brasilera, como pueden ver. Jorge García, compatriota suyo, mexicano. María Verónica López, es chilena. Gonzalo Fonseca es boliviano, él ha tenido experiencia en ser los funcionarios que implementaron las normativas de lavado de activos en su país, en Bolivia. Luz Adriana con una experiencia en sectores siderúrgicos, por ejemplo, y haciendo consultoría. Carlos Rugel, especialista en gestión integral, él tiene una visión desde el punto de vista del control interno bastante interesante. Olga y Marcelo, como les comentaba. Ana Lucía Quiroz, ella es ecuatoriana, consultora, ha tenido experiencia trabajando en el sector financiero. Tenemos a Jorge, quien nos ha acompañado hoy día. Él es ingeniero informático, como les comentaba, y es experto en seguridad. En la especialización él va a entrar en mayor profundidad en los temas que hoy día nos ha podido compartir muy superficialmente, si se quiere, con la intención de que ustedes tengan una información clara de o cómo se puedan orientar en este tema que normalmente no es abordado en lo que son capacitaciones o cursos relacionados al compliance, que es el tema que nos acoge. Marcia Rodríguez es la fiscal que les comentaba, ella es abogada, y tiene vasta experiencia en materias de compliance desde el punto de vista del Ministerio Público. Daniela Hernández es economista, especialista en lavado de activos. Ella actualmente trabaja en una entidad financiera en Ecuador, pero es nicaragüense. Y Daniel Jiménez, como les comentaba, es especialista en ciencias socioeconómicas y en legislación financiera, magíster en Derecho, enseña en diversas universidades y tiene una vasta experiencia. Las clases son sincrónicas, van a poder ustedes desarrollar un networking bastante interesante con profesionales de la región. Ya tenemos participantes de distintos países: Brasil, Uruguay, Perú, por supuesto. De México no estoy seguro, creo que sí hay algún estudiante de México. De diversos países de la región van a tener la oportunidad de tener las sesiones grabadas. Hay una plataforma e-learning donde van a tener los recursos, no solamente lecturas, sino audiovisuales. El staff de docente es internacional. Las clases se van a brindar de 7 a 9 de la noche, hora de México, son 50 horas. Y esta es la información que les queríamos compartir el día de hoy. Además de agradecerles por participar, les vamos a hacer llegar tanto a su correo, si nos lo permiten, la invitación para que puedan asistir mañana en la noche a las 7 a escuchar a Marcelo y a Olga. Nos van a compartir su experiencia directa como protagonistas del caso Lavallato, ¿no? Habiendo asumido este rol tan importante en estas empresas tan complejas y cómo ellos han podido revertir a partir de la mala experiencia que tuvieron con la organización a las cuales ellos pertenecen. La especialización es de Compliance Empresarial Interamericano. Meritum es esta escuela de negocios que nos acoge. Y bueno, esto es la información que les queríamos compartir el día de hoy. Sin más, agradecerles por su presencia y seguramente van a tener noticias nuestras. Tenemos muchas otras propuestas interesantes para los profesionales de compliance. Sin más que decirles, de parte mía me despido, les vamos a hacer llegar la información. Los invitamos, les reitero la invitación para el día de mañana. No sé, Jorge, si quisieras comentar algo más. No, es eso, José. Si es que llega
a participar por parte del curso, pues sería, me parece muy beneficioso ver todos estos temas que has mencionado. Bien, buenísimo. Entonces, nada, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.